Yo les digo buenas noches. Para mí un gusto estar en una reunión de productores. Y el motivo que hoy nos encuentra para esta charla es hablar un poco de por qué debemos de usar sales minerales en el ganado. ¿Qué minerales debo usar? ¿Cuándo? ¿Qué categoría? ¿Cuánto? ¿Cómo? Son preguntas que normalmente nos hacemos y muchas veces quizás no tengamos la respuesta correcta, ¿no? Todos sabemos que la nutrición animal, siempre decimos que es una mesa que tiene 4 patas, donde una pata es la energía, la otra muy importante es la proteína, la otra son las vitaminas y por último los minerales. A mí de nada me sirve tener un establecimiento donde cuente con muchísima calidad y cantidad de energía, muchísima calidad y cantidad de minerales y muy buenas vitaminas si no tengo la proteína. Como tampoco me sirve tener una proteína de excelente calidad, minerales de buena calidad, vitaminas de buena calidad si no tengo energía. Donde falte uno de estos 4 elementos, la vaca no va a dar la leche que debería de dar, ni va a mantener su estatus de salud que debería tener, ni va a tener los índices reproductivos que nosotros esperamos. Si bien los minerales constituyen una pequeña cantidad del organismo, entre un 4 a un 6%, se consideran indispensables, se consideran esenciales porque son indispensables para la vida. ¿Cómo podemos clasificar a los minerales? En realidad hay 2 clasificaciones. Una que habla de macrominerales y de microminerales. Los macrominerales son los que se necesitan en mayor cantidad y se expresan en gramos por kilo, y los microminerales, que también son esenciales para la vida, pero se necesitan mínimas cantidades. Pero esas mínimas cantidades también son imprescindibles para la vida y se expresan en partes por millón o en miligramos por kilo. Dentro de los macrominerales, aquellos minerales que se necesitan en mayor cantidad, son 7 y tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el cloro, el potasio y el azufre. Y dentro de los microminerales, que son 8, tenemos el cobre, el cobalto, el manganeso, zinc, selenio, yodo, hierro y molibdeno. En total son 15 y son todos imprescindibles. Y hay otra clasificación, y esta otra clasificación es según la carga eléctrica que tenga ese mineral. Y es así que los clasificamos en cationes, aquellos minerales que tienen carga eléctrica positiva, y en aniones, los minerales que tienen carga eléctrica negativa. Dentro de los cationes, los principales son el calcio, el magnesio y el zinc, y también el sodio y el potasio. Y dentro de los aniones que tienen carga eléctrica negativa, el fósforo, el azufre, el cloro y el yodo son los más importantes. ¿Qué importancia tienen los minerales? Porque son los que nos van a permitir la síntesis de nutrientes esenciales. Son fundamentales en la vaca para el buen funcionamiento ruminal, son fundamentales para transformar la alimentación en los productos que luego vamos a vender, sea carne, leche, lana. Estimulan el crecimiento, incrementan la producción del ganado y sobre todo son fundamentales para mantener un buen estatus de salud del animal. Si le faltan minerales, los animales se enferman, se rompe el equilibrio de salud del animal. Y muchas veces estamos perdiendo de producir o se nos están enfermando nuestros ganados por carencia de minerales. Las carencias de minerales pueden causar innumerables trastornos. Desde el punto de vista reproductivo, pueden producir infertilidad, retención de placenta, alargamiento del periodo parto-concepción. Desde el punto de vista productivo, hay una disminución en la producción de leche, disminución en la ganancia de peso, disminución del peso al nacimiento, menor peso al destete de los corderos o de los terneros. Desde el punto de vista sanitario, aumenta la incidencia de enfermedades y puede producir mortalidad. Hay cambios en la conducta, cuando faltan minerales se observan trastornos en la conducta como nerviosismo, lamido de paredes, lamido de estructuras metálicas, hay disminución de consumo o hay también apetito depravado. Apetito depravado se le llama, por ejemplo, cuando el animal muerde hueso, muerde poste, lambe alambre, muerde ladrillo, todo eso se le llama apetito depravado. Y después hay otros casos que a veces no lo explicamos y son carencias de minerales, como por ejemplo las diarreas cuando falta magnesio, cambio en el pelaje cuando falta zinc, cuando falta calcio se observa un aumento de las fracturas, deformación de huesos. Ahora vamos a ver qué factores afectan el contenido
de minerales en el suelo, porque hay mucha gente que dice, no, yo mandé a analizar el suelo y tiene X porcentaje de minerales. Pero no es solamente el mineral que tenga el suelo, sino que hay factores que inciden que el animal pueda consumir esos minerales. Por ejemplo, el clima juega un factor fundamental. En zonas que hay altas precipitaciones, el contenido de mineral en el suelo disminuye. En lugares que hay materia orgánica, el pH del suelo también es fundamental. Se encontró que el mejor pH para la absorción de minerales es entre 5,5 a 8,5. La humedad modifica la solubilidad y la disponibilidad de minerales, y las bajas temperaturas limitan la absorción de minerales por las plantas. Pero no queda ahí solamente, porque hay distintos vegetales que absorben distintos los minerales del suelo. Por ejemplo, las gramíneas son vegetales con mucho menos minerales que las leguminosas. O sea que si nosotros estamos pastoreando gramíneas, debemos de tener en cuenta que por más minerales que tenga el suelo, ese vegetal va a tener menos mineral que lo que podría tener una leguminosa. La madurez de la planta también juega un rol importante. A medida que aumenta la madurez de la planta, disminuye el contenido de forrajes. Y por último, el manejo que nosotros hagamos del forraje también va a jugar un rol importante en la cantidad de minerales que tenga ese material. Por ejemplo, si nosotros dejamos los fardos a la intemperie, en la lluvia, todo eso va a ir haciendo que se pierdan minerales. Y si hablamos de minerales y vamos más específicamente, el mineral que más funciones cumple en el organismo es el fósforo. Y en general, las pasturas en nuestro país son insuficientes en fósforo. No es el único mineral que falta, también hay carencia de otros minerales, principalmente sodio, cobre y selenio. También se han notado zonas que falta yodo y que falta hierro, pero esas carencias tal vez sean de menor perjuicio que lo que puede ser la carencia de fósforo. El fósforo cumple muchísimas funciones en el organismo de la vaca, desde la formación de mantenimiento de huesos, secreción de leche, formación de tejido muscular, el metabolismo energético. En el rumen juega un papel fundamental el fósforo. Por más proteína y por más energía que tengan, si no hay fósforo no se logra formar la masa microbiana. El mantenimiento de las funciones reproductivas. Todo esto nos hace llegar a la conclusión que la principal carencia de mineral, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina y en todo sistema pastoril, es el fósforo. Según datos que muestra un trabajo del DILABE y el Instituto Interamericano de Cooperación Técnica, mostró que los niveles de fósforo en nuestro suelo es de 0,14% o 14 partes por millón, y los requerimientos de un animal promedio para mantenimiento anda en el entorno de 0,12 a 0,15 y puede llevar a 0,34 o más. Vemos que hay una deficiencia de fósforo. En cuanto de cobre, también hay una deficiencia. Cuando tenemos una media de 6,8, los requerimientos son de 10 partes por millón, y de 5, cuando tenemos una media de 24, los requerimientos son de 30. Y las consideraciones que llegó este trabajo es que en nuestro país la principal carencia es la energía. La carencia de fósforo pasa a ser tan importante como la carencia de energía. También dice que no es solamente el único mineral que está en déficit, sino que también el cobre, el zinc y el selenio se los caracterizó como deficientes en nuestros suelos. Nuestros suelos son deficientes en fósforo, zinc, cobre y selenio. Y concluye diciendo que la suplementación con estos minerales ha demostrado ser efectiva, ha mejorado la producción y su comportamiento reproductivo. Los doctores Reynoso y Soto, en otro trabajo publicado en Argentina, demostraron que con el agregado de suplementación mineral lograron mejorar entre 10 a 15 puntos porcentuales la reproducción. Este es otro cuadro hecho por McDowell. McDowell es un veterinario que trabaja en la Facultad de Gainesville, en Florida, Miami. Y este hombre se tomó el trabajo de recopilar todos los trabajos que habían en América Latina, África y Asia, y estudió cuál era el comportamiento reproductivo en animales que consumían solamente cloruro de sodio, sal, con aquellos que consumían sales minerales. En todos los trabajos uruguayos se nota que hay una diferencia grande entre rodeos que solamente consumen sal contra rodeos que consumen sal más mezclas minerales. El promedio dio que aquellos rodeos
que consumían solamente sal tenían un 52,6% porcentaje de parición contra un 75% de parición en los rodeos que eran suplementados con sales minerales. Este otro trabajo estudió la eficiencia en la conversión alimenticia. La conversión es que si yo le doy 3 kilos de maíz a un pollo y me gano 1 kilo de carne, la eficiencia es 3:1. En una vaca yo casi siempre le tengo que dar entre 10 a 12 kilos o 13 kilos para que me gane 1 kilo de carne. Este hombre agarró novillos en terminación y a uno le suplementó con fósforo y a otro no lo suplementó con fósforo. A los animales que no eran suplementados con fósforo hubo que darle 19 kilos de pasto para que ganaran 1 kilo de carne. Mientras que los animales que fueron suplementados con 8,5 kilos de pasto logró 1 kilo de carne. También se estudió la digestibilidad de la materia orgánica. ¿Qué significa la digestibilidad? La digestibilidad es la resta entre lo que come y lo que excreta. Cuanto menos excrete, significa que más queda en el organismo. Entonces, se tomaron animales que suplementaron con calcio, fósforo y magnesio por vía oral contra animales que no fueron suplementados. Y se vio un 4% de diferencia en aquellos animales que habían sido suplementados. O sea que concluimos que mejora el índice de conversión y que mejora la digestibilidad de los alimentos y suplemento con sales minerales. Si empezamos a hablar de las enfermedades que producen, vemos que existen dos tipos de enfermedades por carencias de minerales. Una es la carencia clínica de la enfermedad. Cuando nosotros vemos una vaca caída por falta de fósforo, por falta de magnesio, por falta de calcio, cuando vemos novillos muertos por falta de magnesio, cuando vemos fracturas en vacas por falta de calcio, y eso es fácil darse cuenta porque lo estamos viendo. Pero hay otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad subclínica, que nosotros vemos al animal normal, pero ese animal no está produciendo, está convirtiendo su alimento en carne o en leche. Y nosotros, si bien ese animal está vivo y aparentemente está bien, estamos perdiendo de ganar plata. Y es la enfermedad más difícil de diagnosticar, porque para eso necesitamos hacer análisis de laboratorio y ver cuáles son las carencias. Y esas son las enfermedades subclínicas que tenemos. Una vez me llamaron porque tenían terneros con esta categoría. Y los terneros estaban así un día y al otro día estaban así. ¿Saben lo que es esto? Botulismo. ¿Saben cuál es la causa? Carencia de fósforo. Cuando yo vi a este animal en esta característica, le pregunté al capataz si daba sales minerales. El hombre me dijo, sí, como no se le da, doctor, vamos a ver un comedero, a ver cómo está. El comedero estaba así, hacía 4 o 5 meses que no le daba sales minerales. En esos suelos, no dar sales minerales, y lleva irremediablemente a la muerte, ¿no? Esto no tiene vuelta, se le murieron como 15 o 20, empezamos a suplementar y solo se fue el problema. Una pregunta que me hacen frecuentemente, ¿cuándo debo suplementar con sales minerales? Siempre. Y mirá, y tenés que suplementar cuando tenés las necesidades de energía y de proteína cubiertas. Y lo que te puede limitar la producción es la carencia de minerales. Entonces, si me dan la época, yo prefiero que ustedes den sobre todo cuando hay buena alimentación. De nada puede servir que ustedes quieran mejorar la producción cuando ustedes están con un déficit de energía o un déficit de proteína. Por más sales minerales que le den, no van a mejorar la producción. Sí podrán evitar muertes de animales o enfermedades de animales, pero evidentemente que esos animales ni siquiera la reproducción van a mejorar porque esos animales no se van a alzar, porque están con déficit energético. Entonces, un error frecuente es suplementar en épocas de crisis forrajera, cuando no hay nada para comer. ¿Y qué le puede hacer ustedes darle 100 gramos de sales minerales a una vaca que no tiene que comer? Hay ensayos realizados en donde se notó novillos bajo penuria alimenticia. A uno se le daba sales minerales, a otro no se le daba sales minerales. No hubo ganancia de peso. Se dejó de dar sales minerales porque vino la primavera y una buena alimentación. Aquellos novillos que fueron alimentados 3 meses antes con sales minerales produjeron un 35% más de carne que los animales que no habían sido suplementados con sal mineral. O sea que hay un efecto acumulativo de minerales en el organismo que hace que cuando haya alimentación, esos minerales van a jugar a favor de la producción. Ahora la pregunta, ¿cuánto debo de dar de sal mineral?
Y es una pregunta frecuente, entonces uno en el mostrador le tira el tanteo. Si el tipo es medio liberal, le dice que le dé 100 gramos, si es medio machete, le dice que le dé 50. No es difícil hacer un cálculo, es muy sencillo. Hay libros, hay guías que ya nos dicen cuáles son las necesidades de fósforo de los animales. Entonces, por ejemplo, tomemos en cuenta una vaca de cría de 380 kilos que tenga entre 3 a 4 meses de lactación. Ese animal va a necesitar 16 gramos de fósforo por día. Ya tenemos un dato que es importante, que sabemos que le tenemos que dar 16 gramos de fósforo por día si queremos que esa vaca siga lactando y siga criando al ternero. Sabemos que ese animal que está sobre campo natural consume aproximadamente un 2% de su peso vivo. Y sabemos también, por los trabajos que hay a nivel nacional, que el promedio de las pasturas naturales en nuestro país es de 14 partes por millón, es decir, de 0,14%. Acá tenemos el dato de la necesidad de fósforo, 16 gramos por día. Consumo de pastura, el animal pesa 380 kilos, el 2% de 380 son 7,6 kilos de materia seca por día. Esa vaca que está lactando, que tiene un ternero al pie, que pesa 380 kilos, lo más probable es que si le damos la comida a campo natural, vaya a consumir 7,5 kilos de materia seca por día. Y si esta materia seca que tenemos acá tiene 0,14% de fósforo, va a consumir 10,6 gramos de fósforo por día. Y como las necesidades eran de 16 gramos, ese animal va a tener un déficit de 5,36 gramos de fósforo por día. Entonces acá pedimos una sal mineral que nos pueda cubrir esos 5,3 gramos de fósforo por día que le están faltando a la vaca. Entonces es importante, cuando ustedes compren una sal mineral, fíjense en el porcentaje de fósforo que tenga. Para una vaca lechera es bien sencillo el cálculo. Para hacer un litro de leche se necesita 1,83 gramos de fósforo por litro de leche. O sea que cada litro de leche le está sacando al animal 1,83 gramos de fósforo. Y si tomamos que necesita esa vaca 13 gramos de fósforo para vivir de mantenimiento nomás, es decir, para hacer sus grandes funciones, para orinar, rumiar, defecar, erutar, todo eso necesita 13 gramos de fósforo por día. Y para producir un litro de leche necesita 1,83. En este caso tomé una vaca de 450 kilos. Una vaca que da 25 litros, si le sumamos la cantidad de fósforo que necesita para producir un litro de leche, 1,83, lo multiplicamos por 25 y le sumamos 13 gramos que necesita para vivir, nos da que las necesidades de este animal son prácticamente 60 gramos por día. Haciendo una dieta bien sencilla, 5 kilos de maíz me dan 12 gramos por día y 10 kilos de pradera me dan 30 gramos por día. El total de consumo son 42 gramos por día y yo estoy necesitando 59 gramos por día. O sea que tengo un déficit de 17 gramos de fósforo por día. Y acá sí me voy a tener que tirar a una sal mineral que tenga un porcentaje más alto de fósforo, por ejemplo un 10%. Entonces este animal, si yo quiero recomponerle el fósforo que le estoy sacando, voy a tener que dar 170 gramos de sal mineral en una sal mineral que tenga un 10% de fósforo. Hay una discusión permanente, bloque o sal granulada. El bloque mineral actúa positivamente sobre las variables productivas de la vaca. En este cuadro se tomaron en cuenta dos tipos de animales expuestos a bloque y sin exponerlos a bloque. Aquellos animales que no tenían bloque, al final del ensayo pesaron 392 kilos. Contra 413 los que tenían, hubo una ganancia de 20 kilos aproximadamente. La condición corporal fue más o menos la misma. La producción de leche fue bastante superior, la grasa en la leche fue superior también. Los días en lactancia fueron similares, pero los intervalos interparto fueron mucho menor a aquellos animales que consumieron bloque frente a los animales que no consumieron bloque. Es decir, se preñó antes los animales que consumían bloque. Acá tenemos un ensayo que nosotros hicimos, en los cuales quisimos comprobar un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el objetivo de este ensayo fueron fundamentalmente tres. Medir la producción y la variable eran kilos de carne, medir la fosfatemia, es decir, el fósforo que tienen en sangre esos animales,
y medir si existía un efecto acumulativo que, dejado de dar los bloques, el animal me seguía ganando peso porque había consumido bloques con anterioridad. Y se tomaron aproximadamente 20 animales de cada lado, 20 terneros, eran terneros destetados, deslechados, y a uno en una misma parcela se dividió y a uno se le puso bloques y a otro no se le puso bloque. Se pesó cuando se inició el ensayo, se pesó de vuelta a los 42 días, se pesó por última vez a los 105 días, después de los 105 días se juntaron a los animales y se los volvieron a pesar a los 150 días. Los animales suplementados tuvieron una ganancia a los 105 días de 982 gramos contra 952 gramos aquellos no suplementados. Visto así, la ganancia no es mucha. Pero ¿qué pasó? Los primeros 42 días, aquellos animales que se le habían puesto bloques ganaron menos peso que los animales que no se le habían puesto bloques. ¿Por qué? Y después de empezar a leer, notamos que se necesita un periodo de adaptación. Los animales, en vez de comer, se pasaban alrededor de los bloques. Cuando los animales empezaron a comer, que fue después de los 40 días, hubo una ganancia excepcional entre aquellos animales que consumían bloque frente a los animales que no consumían bloque. La ganancia fue de 1,160 kg para los que estaban con bloque frente a menos de 500 gramos los que no estaban con bloque. O sea que de ahí aprendimos algo, se necesita un periodo de adaptación previa. El contenido de fósforo en sangre fue un 24% superior de cuando empezó el ensayo. En cambio, los animales testigos aumentaron un 15%. Si lo expresamos en porcentaje, se nota que hay un 34,6% más de fósforo en los animales suplementados que en los no suplementados. Y también se comprobó que aquellos animales que habían consumido bloque hacía 5 meses antes, ganaron un 4% más que los animales que no habían consumido bloque. Después hicimos otro ensayo con los bloques multinutricional. Son bloques que tienen minerales, vitaminas, energía y proteína. El ensayo se hizo en la colonia San Pedro, en Colonia, sobre un total también de 22 terneros de un lado y 22 terneros de otro, pastoreando sobre alfalfa. Y la alfalfa sabemos que tiene mucha proteína, pero que tiene poca energía, dependiendo de la época del año. Ustedes saben que cuando aumenta el fotoperiodo en primavera, los pastos se llenan de energía, pero en otoño tienen mucha proteína y poca energía. Entonces, suplementándolo estratégicamente con bloques, se hicieron 3 pesadas, una cuando se empezó el ensayo, otro en la mitad y la otra al final. El total del ensayo duró unos 40 días. Y se observó que aquellos animales que habían consumido bloques tuvieron una ganancia de 1,210 gramos frente a aquellos que no habían consumido bloque, que llegó a 793 gramos, no llegó a 800 gramos. Esta es la gráfica, se arrancó con menos peso los bloques y después los separó bastante. El efecto residual que empezó casi un 10% más kilos de carne los animales que habían consumido bloque frente a aquellos animales que no habían consumido bloque. El consumo por día de bloques multinutricional fue de 400 gramos. Acá invertimos $1 y se ganó $3,75, casi $4. O sea que la ganancia fue casi un 75%. En este otro trabajo se estudió la eficiencia productiva y la eficiencia reproductiva en vacas de tambo. Entonces tenían cerca de 50 vacas para parir. Era un tambo que no daba sales minerales. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. A medida que vayan pariendo las vacas, cuando pare una le pones collar y a la otra no le pongas collar. A la que le pones collar le das 100 gramos de sal mineral. Y vamos a pesar la leche 2 veces por mes y después vamos a estudiar la eficiencia reproductiva. El ensayo duró de promedio 235 días y se notó una diferencia muy marcada al inicio de la lactancia. Es cuando la vaca va a producir más y ahí se le puso fósforo y en condiciones de penuria alimenticia
igual la vaca respondió más la que habían consumido sales minerales frente a las que no habían consumido sales minerales. La ganancia diaria promedio por vaca en este ensayo fue de 1,17 litros. Y en cuanto a la reproducción, pasó que aquellas vacas que no habían consumido sal, el periodo parto-concepción fue de 126 días, mientras las vacas que consumieron sal, el periodo de concepción fue de 97 días, es decir, las vacas se preñaron 30 días antes. Si hablamos del servicio de los animales, el 29,4% de los animales que no consumieron sal no se los sirvió en esos primeros 235 días posparto. ¿Por qué? No lo sabemos, si fue porque no se levantaron celo o porque estaban en anestro. Pero el total de animales inseminados fue 70%, frente a 22% animales que no se le realizó servicio en aquellos grupos que habían consumido sal, y un 77% se logró inseminar a esos animales. En este caso, el beneficio económico fue 1,5 litros más de leche por producción. Y como a la reproducción hay que ponerle un número, tomamos el del doctor García Boisú, que es un reconocido experto en reproducción, que dice que una vaca vacía cuesta 8 litros de leche por día. Tomando ese cálculo nomás, el beneficio, en este caso, de usar sal mineral, por un peso invertido se ganaron 19 pesos. O sea que en este caso también fue rentable usar sales minerales. En este trabajo vemos cómo varían los minerales con respecto a las estaciones. Simplemente me voy a detener en esto. Este trabajo lo hice por lo que le comentaba al colega. Nosotros hacemos diagnóstico de gestación todos los días. ¿Qué me cuesta sacar sangre y mandar a analizar calcio, fósforo y magnesio? Y eso lo hice durante un plazo de un año en un total de 400 vacas. Tomé 10 tambos como referencia. Y cada vez que sacábamos la muestra llenábamos una planilla en donde veíamos edad de la vaca, estado reproductivo, alimentación de la vaca. Y otra pregunta que se le hacía si consumía o no consumía sales minerales. No me importaba si era forma de bloque o forma granulada, ni la empresa que era. Cuando terminamos el ensayo y estudiamos, vimos que aquellos productores que no consumían sales minerales tuvieron de promedio 13,6 litros de leche. Y aquellos que sí consumían sales minerales tuvieron 16 litros de leche. O sea que también nos da la pauta de que el uso de sales minerales es beneficioso para la producción. Este tercer ensayo que vamos a ver, también usamos una sal posparto. La sal posparto tiene la característica de tener dos minerales en forma orgánica, que son el zinc y el selenio. El hecho de que esté en forma orgánica asegura una mayor absorción de los minerales. Y el zinc y el selenio son buenos porque el selenio actúa en todo lo referente a la inmunidad del ganado, y el zinc es bueno porque interviene en todas las cadenas enzimáticas del organismo. También se estudió producción de leche, composición de la leche, grasa y proteína, y también células somáticas, que nos indicaba el estado de salud del animal. La forma del ensayo fue muy similar, 40 animales, 20 y 20, a una se le daba sal mineral posparto, a la otra no se le daba sal mineral posparto. El ensayo se llevó a los 200 días y tenemos como promedio aquellos animales que consumieron la sal posparto produjeron 26,7 litros frente a 24 litros las que no consumieron sal mineral. Ustedes pueden repetir este ensayo y de 100 solamente uno puede tener resultados que no sea este. El grupo testigo en los 200 días produjo 4.439 litros frente a 5.099 litros que produjo el grupo que se le suministró la sal posparto. O sea que en los primeros 200 días de lactancia encontramos una diferencia de 660 litros de leche. Si nosotros modificamos el ensayo y buscamos correlacionarlo vaca por vaca, nos da esta curva. ¿Y esta curva qué nos dice? Nos dice que tenemos un intervalo de confianza de 95%, es decir, tenemos 95% de posibilidades
de que si realizamos un ensayo similar, vamos a tener entre 1 a 4,45 litros más de leche. Si hacemos un cálculo muy simple, económico, vemos que 660 litros de leche son $230. El consumo de sal mineral fue de 40 kilos en estos 200 días, es decir, se daba 200 gramos por vaca, y tuvo un costo de $36. O sea que por dólar invertido se obtuvo una ganancia de $6,5. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a la deficiencia de algún mineral en nuestros establecimientos, tenemos tres alternativas. La primera es hacer como el avestruz, metemos la cabeza en la tierra y que el problema nos pase por arriba, es decir, convivimos con el problema y nos resignamos a perder dinero. El otro es salir como bombero a inyectar, a gastar plata en curar esa deficiencia. Y me parece a mí que la tercera y más lógica es prevenir la deficiencia. Y eso ha demostrado ser lo más efectivo y económico de implementar. Hay algunos conceptos que me parece que son importantes señalar. Primero, según los ensayos hechos hasta ahora en Uruguay, han demostrado que los suelos uruguayos son deficientes en fósforo, zinc, selenio y cobre. Otro concepto importante es aclarar, yo muchas veces me encuentro con productores y le digo, ¿estás dando mineral? ¿Estás dando sales minerales? Sí, dice, compré una bolsa de sal. Pero cuando voy a ver es la sal común. Y la sal común está bien, es buena y se necesita, principalmente en primavera. Pero no es sal mineral. O sea que el cloruro de sodio son dos minerales importantes, pero le falta todo lo demás y hay que tener cuidado. Otro concepto importante, cuanto mayor es la oferta forrajera en cantidad y calidad, más necesaria se hace la suplementación. La mejor respuesta biológica y económica se obtiene suplementando cuando tenga una buena alimentación. Si me preguntan a qué categorías debo de suplementar, y la respuesta va a ser suplementar aquellas categorías que te ofrezcan un reto productivo más grande. Por ejemplo, novillos en terminación, vacas en producción, vaquillonas al primer servicio, o vaquillonas que quiero que lleguen a determinado peso lo más rápido posible. Como dato hacia lo grande, se puede decir que 25 kilos de sal darían para 50 animales por semana, 50 vacunos o 300 ovinos. ¿Qué cualidades debe tener un suplemento mineral? Estas son las cosas mínimas que nosotros debemos de pedirle, exigirle a alguien que me venda un suplemento mineral. Y lo primero es que sea completo, es decir, que tenga todos los macro y microminerales necesarios para que ese animal se comporte bien productivamente, reproductivamente y mantenga un buen estatus de salud. Lo otro que debo exigirle es que esa sal mineral esté compuesta por minerales que sean biodisponibles. Es decir, que yo le dé algo para comer al animal y el animal lo pueda utilizar y no lo bostee. Otra cosa, que sea bien tolerado, que no me produzca diarrea, irritación de la mucosa intestinal. Otra cosa, que sea seguro. Y lo último que yo debo exigirle a cualquier empresa es que tenga un alto grado de veracidad. Es decir, que lo que dice la etiqueta lo tenga en la bolsa. Y eso es lo único que lo puede ganar, es la confianza. Y ahora, yendo al suplemento mineral de Torrevieja, le digo que es el primer suplemento, no sé si será el único, pero sí seguro fue el primer suplemento en Uruguay a la cual se agregaron vitaminas. Cuando hablamos de vitaminas, hablamos de vitamina A, D y E, porque el resto de las vitaminas, es decir, vitaminas del complejo B, vitamina K y vitamina C, las produce el rumiante en el rumen y no hace falta agregarle. Una pregunta que me hacen continuamente, a ver, decime una receta práctica de cómo y cuándo doy las sales minerales. Y hay muchísimas cosas, por ejemplo, si tomamos el ciclo productivo de un rodeo de cría, el animal cuando es ternera, ¿y qué es lo que necesita? Y fundamentalmente sales rehidratantes, porque tiene varias cosas. Primero, tiene un coccidostático. Hay muchísimas terneras en nuestro país que se mueren por coccidia.
La cocida es un enemigo oculto, lo tenemos y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando recién suplementamos, le damos un cocido estático y nos damos cuenta que no se nos mueren más las terneras. Es fundamental. Aparte, tiene todos los electrolitos que un animal pierde por la diarrea. Un animal cuando se muere de diarrea se muere por la deshidratación. Entonces nosotros lo que debemos hacer primero es recomponer los minerales que está perdiendo, los electrolitos que está perdiendo. Aparte de eso, tiene una muy buena fuente de glucosa que le da energía y fundamentalmente tiene un aminoácido que se llama lisina. Todo eso hace que hoy la sal rehidratante se use muchísimo, tanto en terneros en tambo, terneros en estaca, como en desleche precoz, porque disminuye el estrés, combate la coccidia y restituye los electrolitos que se pierdan. Cuando es vaquillona, se puede ofrecer un bloque multinutricional. Tiene un 28% de proteína, tiene 3.000 kilocalorías de energía metabolizable, tiene minerales y tiene vitamina. En la época del servicio, también es fundamental dar o bloques multinutricionales o una sal que tenga urea, y si tiene la parte de alimentación completa, sería solamente una sal mineral con un 8% de fósforo, que puede ser la 17-18 o la 21. La empresa Torrevieja es una empresa 100% nacional, es una empresa que va a cumplir 30 años. La empresa cumple con la certificación ISO 9001. Ustedes me dirán, ¿para qué me sirve a mí comprar un producto que tenga certificación ISO 9001? Yo voy a comprar lo más barato, no me importa que tenga la certificación ISO 9001. Y ese es un grave error. El hecho de que la empresa esté certificada con una norma ISO les va a garantizar a ustedes que el proceso de producción es controlado. Se van a achicar los riesgos de producción y en consecuencia el producto va a tener una mayor seguridad. También la empresa está catalogada de nivel superior por el Ministerio de Agricultura. El hecho de que esté catalogada como nivel superior nos da garantía de que la planta trabaja en forma higiénica, que el almacenamiento de la mercadería se hace correctamente, que las instalaciones son correctas y que la logística funciona perfectamente. Y por último, como ya lo dije, es la primer sal mineral en el mercado a la cual se le incluyeron vitaminas. Aparte de todo esto, tenemos la empresa un compromiso en no contaminar el medio ambiente. Eso hace que la empresa se exponga a auditorías y que preserva el medio ambiente. Y por último, y no menos importante, tenemos un compromiso social. El compromiso social lleva a la empresa Torrevieja a apoyar a la Fundación Don Pedro. Es una fundación que colabora con más de 50 escuelas del interior en pintura, computadoras, profesores de gimnasia. Está localizada en un asentamiento en Montevideo, en un barrio muy carenciado, donde van 300 muchachos, 300 niños que si no fueran ahí andarían en la calle, en donde se le hace contrahorario con la escuela, donde se le enseñan a hacer los deberes, tienen deberes vigilados, tienen distintas actividades, tienen odontología. Y bueno, eso también me parece a mí que es importante, que ustedes sepan que cuando están comprando un producto Torrevieja, están apoyando a una empresa que tiene una responsabilidad social que me parece que es muy importante. Ahora vamos a mostrar rápidamente algunos de los productos que podemos ofrecer. Primero tenemos un antiácido. El antiácido es un producto que ustedes van a ver que cuando llegue junio, julio y agosto, cuando hayan verdeos de invierno, generalmente los animales consumen muy poca fibra, porque están consumiendo productos muy tiernos y con alto contenido de nitrógeno. Y ahí pueden tener casos de acidosis. Este antiácido está formulado con bicarbonato de sodio, que es un buffer, lleva el pH ruminal, lo estabiliza en 7, óxido de magnesio, que no es un alcalinizante, lo trata a 9, y carbonato de calcio,
que tiene un leve poder buffer, pero que mejora la absorción de almidón a nivel intestinal. Entonces, entre 70 a 100 gramos de este producto le va a equivaler a que ustedes tengan, si no, tendrían que dar más de 200 gramos de bicarbonato de sodio, lo cual les va a salir mucho más caro, el animal no lo va a comer y esto se los aseguro que lo va a comer correctamente. Después tenemos la sal preparto, única sal preparto en el mercado. Hay muchas sales aniónicas en el mercado, pero para los que son productores lecheros, el preparto tiene 3 cuidados. Cuando uno lleva a una vaca a hacer un preparto, tiene que adaptar la flora microbiana al futuro reto de la lactancia, tiene que tratar de mantener niveles de calcio adecuados en sangre para que la vaca no haga hipocalcemia y tiene que fortalecer el sistema inmunitario, porque el parto sabemos que es el momento de mayor estrés en la vaca y sabemos que el estrés en la vaca disminuye las defensas y ahí pueden venir enfermedades infecciosas. Esta sal está diseñada para abarcar y corregir en la medida de lo posible esos 3 puntos, no solamente la parte de calcemia, la parte de mantener los niveles de calcio, que eso se hace con las sales aniónicas, sino que además estimula el desarrollo del aparato inmunitario y adapta la flora ruminal al futuro reto de la lactancia. Después está la sal mineral proteinada, es la única sal en el mercado que tiene un 24% de proteína 100% efectiva. ¿Cómo se logra eso? Con una mezcla de urea y una mezcla de urea y urea protegida. Es una sal que se usa mucho cuando hay una baja digestibilidad en los forrajes, cuando hay momentos de seca, cuando hay pastos duros, se requiere de esta sal. El Rumimac es un suplemento que tiene buenos niveles de melasa y buenos niveles de urea. Cumple un poco también la función de mejorar la digestibilidad de la fibra. Tenemos el Rumimac Plus, para mi gusto uno de los mejores productos con que cuenta la empresa. ¿Qué tiene esta Rumimac Plus? Tiene, aparte de tener urea, buenos niveles de melasa, tiene monensina y tiene levaduras. ¿Cuándo se recomienda usar esto? La levadura generalmente se recomienda usar en situaciones de estrés del animal. Yo no la recomiendo que la usen todo el año, pero sí la recomiendo cuando están en condiciones de estrés. ¿Cuándo un animal tiene estrés? El estrés calórico es uno de los mayores estrés del animal, en verano. El estrés al primer servicio, el estrés en la muda de dientes de las vaquillonas, también son todas fuentes de estrés. Al destete también se puede usar. Es decir, si se usa estratégicamente, le va a dar muy buenos resultados y muy buena rentabilidad. La sal mineral superenergética es la sal con mayor contenido en fósforo que tenemos, llega a un 10% de fósforo. ¿Cuándo está indicada darla? Bueno, en aquellos animales con un mérito genético alto, aquellos animales de alta producción, novillos en terminación, cuando nosotros queremos mejorar el índice de conversión, ahí nosotros tenemos que buscar buenos niveles de fósforo. Después está la sal mineral superior, que tiene un 8,5% de fósforo, es la sal que se usa normalmente para la producción lechera y se puede usar para una invernada también. La 4,5 es la sal mineral que tiene menos cantidad de fósforo, anda entre un 1,8 a un 2,4%. Se puede usar cuando nosotros queremos, aparte de darle cloruro de sodio a un animal, darle también los macro y microelementos necesarios, principalmente en animales que estén sobre praderas, y la finalidad productiva es la producción de carne. Y la 11,12 es una sal que tiene entre un 5 a un 7% de fósforo y es la sal que se usa generalmente en producción de carne, en rodeos de cría, y eso es la más usada.